Hola a todos. Hoy vimos el tema resúmenes tabulares. Como ustedes saben, este tema lo empezamos ya hace algunos días con el tema de tablas de contingencia. En esta ocasión vamos a ver cómo elaborar las distribuciones de frecuencia tipo 1. Los resúmenes tabulares en este curso están marcados en su programa en 3 temas, lo que son las tablas de contingencia, las distribuciones de frecuencia tipo 1 y las distribuciones de frecuencia tipo 2. Vamos a ir viendo ejemplos de cada una de ellas para que ustedes puedan identificar las diferencias en cada uno de los tipos. Como ustedes recordarán, en la clase pasada vimos lo que es una tabla de contingencia. En estadística, este tipo de resumen que nos permite organizar los datos que traemos de campo nos permite hacer cruzamientos entre dos variables. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, están manejando la variable profesión con la variable sexo, y todo esto es lo que ustedes ya elaboraron la clase pasada, donde ustedes sumarizan cada una de los datos y hacen la totalidad para cada una de las variables. Por ejemplo, aquí en sexo femenino son 18 mujeres, 14 hombres y un total son 32 mujeres. Y así el total para cada una de las filas o las profesiones que se muestran en este ejemplo. En esta diapositiva, como pueden ver, están los otros dos tipos de distribuciones de frecuencia: la distribución de frecuencia tipo 1 y la distribución de frecuencia tipo 2. Las características de cada una de ellas en las distribuciones de frecuencia de tipo 1 se caracterizan porque hay muchos valores, que son los que traemos generalmente de campo, pero hay pocos valores distintos. Si se fijan en el recuadro de la izquierda, se resalta en rojo, en un recuadro rojo, la diferencia entre cada uno de ellos. La distribución del lado derecho es la distribución tipo 2, donde se utiliza cuando traemos muchos valores de campo y hay muchos valores distintos, por lo tanto se tienen que agrupar. Este tema lo vamos a tocar la próxima clase y hoy nos vamos a centrar en cómo elaborar una distribución tipo 1. ¿Ok? Si se fijan en el recuadro rojo del lado izquierdo, solamente hay una columna que es el valor de x y, que corresponde a la variable o los valores que trae la variable que yo estoy estudiando. Y del lado derecho, en la distribución tipo 2, ya esa misma columna se distribuye en 4 más, que es el número de clase, el rango de clase, o también se le conoce como intervalo de clase, y que consta con un límite inferior y un límite superior. Generalmente este tipo de tabla se utiliza para datos continuos o variables cuantitativas. El resto de las columnas, como pueden ver, son las mismas que la tabla tipo 1. Entonces, esa es la diferencia principal en ambas tablas. Sin embargo, el cálculo de los valores que incluyen es el mismo. Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo práctico para que ustedes aprendan a elaborar una distribución de frecuencias tipo 1. Vamos a suponer que fuimos a campo a estudiar la vegetación de un sitio. Entonces, en ese se hizo un muestreo del sitio y los datos se capturaron en una hoja de Excel y se encontró la siguiente clasificación de las especies encontradas. A partir del número de especies encontradas, obtener la distribución de frecuencias de las especies encontradas. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es dibujar nuestra tabla, la cual va a acumular todo lo que yo encontré en campo. Entonces, supongamos que yo ya hice la identificación de mis especies y encontré por tipo de especie que había plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas. Eso representa mi variable XY, que significa el número de especies de flora encontradas en un X sitio. Muy bien. Supongamos que ustedes encontraron este número de especies y nos dice que encontraron ustedes 35 especies de plantas herbáceas, 23 especies de plantas arbustivas
y 9 especies de plantas arbóreas. Si yo sumo esa cantidad 35 más 23 más 9, me da un total de 67 especies encontradas en el sitio. Eso representa mi n, que es mi número total de especies encontradas. El siguiente paso es encontrar la frecuencia relativa, que está representada por Fi, que es igual a n i minúscula entre la n, que en este caso es 67. Vamos a hacer fila por fila para que vayan viendo cómo se calcula. Tomo mi valor 35 y lo divido entre 67, como dice la fórmula, lo cual es igual a 0.52. Ese es mi valor final obtenido. Voy en el siguiente y lo mismo, divido 23 entre 67 y doy igual a 0.34. Y me voy al último de las especies arbóreas, divido 9 entre 67 y es igual a 0.13. Eso es lo que representa o es la frecuencia relativa. Si sumo todas esas cantidades decimales me va a dar un total de 0.99, lo cual es correcto. Si fueran cantidades exactas debiera dar 1.0. Sin embargo, por el redondeo de algunas cifras, pues no llega al 1.0 exactamente, sino a 0.99. Ya se acerca bastante y lo cual es correcto. El siguiente paso es calcular la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Cómo hago eso? Pues cada valor o cada frecuencia relativa la multiplico por 100. Ahí nos dice la fórmula. ¿Cómo hago esto? Bueno, tomo mi valor 0.52 por 100 y me da un 52. Hago lo siguiente, 0.34 por 100 y es igual a 34. Observen que también matemáticamente puedo mover el punto decimal 2 cifras a la derecha por los 2 ceros del 100. Entonces también visualmente lo puedo hacer sin necesidad de usar la calculadora. Ese 0.13 me va a dar por ende, al multiplicarlo por 100, un 13, ¿ok? Que significa el 13%. Y finalmente ese 99 multiplicado por 100 pues me da el 0.99% me da igual a 99. Y con eso tengo ya el 99% de mis especies. Al sumar todas esas cifras también me da 99. El paso siguiente es calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo hago? La fórmula me dice que hay que tomar el primer valor de n de i, en este caso sería 35, y le sumo el siguiente valor, que sería 35 más 23. Recuerden que n mayúscula es para diferenciar la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta. Ahí la fórmula me dice que tome ni, que es la frecuencia absoluta. Ojo con esto, porque hay quienes toman la frecuencia relativa y empiezan a sumar 0.52 más 0.34. Aquí lo correcto es 35 más 23 me da 58. Ahora sumo el 58 más el 9 y me va a dar 67, que es la totalidad de mis datos, lo cual significa que voy bien o estoy en lo correcto. Y finalmente la frecuencia acumulada en porcentaje. Para no hacer otra columna donde nada más calcule la frecuencia acumulada y luego la multiplique en decimales, pues mejor en uno solo hago todas esas operaciones. ¿Qué significa? Bueno, la frecuencia acumulada en porcentaje, observen cómo es con F mayúscula. Divido los 35 entre 67, que es la N mayúscula, y lo multiplico por 100 y ya me da directamente el entero, el valor. En porcentaje, el otro valor sería 58 entre 67, me da 0.87 multiplicado por 100, me da el 87%. Y finalmente 67 entre 67 me da 1 multiplicado por 100, pues me da el 100%. Y con eso he concluido la tabla de distribución de frecuencias tipo 1 para mis datos obtenidos de la vegetación en un muestreo realizado. Ahora, ¿qué sigue con esto? Bueno, lo importante es saber qué significan esos números y qué puedo hacer. Con eso yo ya obtuve que el 52%
de mis especies son herbáceas, el 34% son arbustivas y el 13% arbóreas. Tanto lo tengo en, en número absoluto como en porcentaje. Si yo les pregunto cuántas especies arbustivas tuviste, pues buscamos en la tabla y me dice 23. ¿Cuántas especies tuviste herbáceas? 35. ¿Cuántas especies arbóreas encontraste? 9 especies. Si a mí me preguntan, oye, solamente las especies herbáceas y arbustivas, ¿qué porcentaje representan? Fueron 87%. Entre herbáceas y arbustivas fueron 58 especies. Eso es como puedo utilizar la columna de frecuencia acumulada. Entonces me dice, oye, y nada más las especies herbáceas, ¿cuánto fue? Pues el 52%. ¿Ok? Entonces de esta manera utilizo yo para redactar los resultados de alguna investigación o muestreo o estudio de alguna población. Con esto hemos concluido este tema y vamos a ver la próxima clase el tema de distribuciones tipo 2. Hasta la próxima. Saludos.